Bueno, y entonces, jóvenes, para recapitular los del video anterior, tenemos que decir que los mecanismos alternativos para solucionar controversias en materia penal los tenemos nosotros establecidos y fundamentados en el artículo 17 de nuestra Constitución, como lo observamos en el video pasado. Bueno, y ahora vamos a ver también tesis. Así tenemos que los mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿qué van a permitir, jóvenes? Pues van a permitir el encuentro entre las partes y van a establecer esta comunicación con ayuda de un experto. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de llegar a un acuerdo, a un convenio, ¿sí? Que es un acuerdo reparatorio, un convenio reparatorio, porque vemos que los mecanismos cuando se aplican tienen que procurar, o su función es la reparación del daño. ¿Ok? Ahora, fíjense que esta tesis de la Suprema Corte nos va a hablar acerca de que el acceso a los mecanismos alternativos pues es un derecho fundamental de las personas en un proceso. Y si no se invita a ellos, pues implica hasta regresar al momento procesal, ¿no? Vamos a ver ahorita que nos lo abra para poderlo leer, permítanme. Vamos a copiarlo. Voy a ver si se los puedo enviar más rápido por WhatsApp que por esto, porque está muy lenta mi máquina. ¿Alguien de ustedes lo tiene abierto? ¿Qué pasó? ¿El video? No, la tesis. Aquí donde estamos en esas diapositivas. Lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp. A ver, ¿ya les llegó por WhatsApp, jóvenes? Sí, me acaba de llegar. Muy bien, a ver si alguien lo puede abrir. Y nos lo comparte aquí en la pantalla. Ya lo pude abrir. Ya, muy bien. Entonces voy a cerrar yo esto porque nada más. Ya cerró. ¿Lo puede compartir, de favor? Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, voy a checar entonces. Acá. A ver, ya lo volví a restaurar. A ver, fíjese. Muy bien. Gracias. Entonces, leemos por favor la tesis, señorita. ¿No tiene el micrófono prendido? Adelante. Ya. Acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado.
Los artículos 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, la Constitución Federal, en el citado artículo 17, cuarto párrafo, va más allá y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también se puedan resolver mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos por la ley. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias, se rescata la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema, litigio, y por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso es una más. Los medios alternativos consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas puedan resolver sus controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional y consistente en la negociación, que sería la autocomposición, mediación, conciliación y el arbitraje, heterocomposición. En este sentido, entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al mencionado artículo 17 de 18 de junio del 2008, se estableció que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Permitirán, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. Ante tal contexto normativo, debe concluirse que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional con la misma dignidad que tienen y tienen como objeto idéntica finalidad, que son diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley. Muy bien, muchas gracias, señorita. No deje de compartir, ahí déjela. Entonces, ¿de qué nos habla esta tesis de la Suprema? Pues nos va a decir que el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias adquiere la categoría de un derecho humano. ¿Ok? Entonces, es algo que tenemos nosotros que rescatar, ¿no? Ya en este pronunciamiento, pues que es muy importante, ¿no? Para el Estado mexicano, el tutelar que todos nosotros tengamos acceso a solucionar nuestros conflictos, nuestras controversias, por medio de la aplicación de estos mecanismos. Ahora, nos va a hablar de qué mecanismos, y tenemos en primer lugar, habla de la negociación, y en la negociación, como ya lo hemos visto, es una autocomposición de las dos partes, ¿no? Las partes en conflicto. Y cuando entra la heterocomposición, pues ya la tenemos, entonces, en la mediación, en la conciliación y también en el arbitraje, ¿sí? ¿Qué más podríamos rescatar de esto? Y algo muy, muy importante, pues que tanto los medios alternativos como la tutela judicial, pues adquieren
el mismo nivel o nos lo citan en la misma categoría, ¿ok? Dice acá, la misma dignidad y tienen el mismo objeto. Entonces, si ustedes tienen un problema, dice acá, puedes optar por la vía judicial o puedes optar por un mecanismo alternativo. Los dos tienen la misma dignidad, la misma categoría. ¿Ok? Y es obligación del Estado mexicano garantizar como derecho humano que cada uno de nosotros tengamos acceso a ellos. ¿Queda claro esto, jóvenes? Sí, maestro. Sí, muy bien. Gracias. Deje de compartir. Comparto yo nuevamente. Muchas gracias. Voy a continuar compartiendo. Bueno, y vamos a continuar acá. Bueno, aquí ya lo vemos, ¿verdad? Bueno, y entonces nos dice que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, pues se va a promulgar en el 2014, ¿sí? El 29 de diciembre, y esa es la que ustedes ya cuentan con ella y ya la descartaron, ya la descargaron, perdón. En ella, ¿qué pasa? Pues se van a instaurar los métodos para solucionar las controversias en materia penal. Y vamos a tener que estos métodos son la mediación, la conciliación, los acuerdos reparatorios y la junta restaurativa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema o un conflicto, una controversia que le enmarcamos en el campo de lo penal, podemos decir que podemos recurrir ya sea a la mediación, a la conciliación, a los acuerdos reparatorios y en otra categoría a la junta restaurativa para solucionarlo. ¿Ok? Ahora, el artículo primero, segundo párrafo precisa el objeto de la ley. Por favor, entonces dejo de compartir yo. ¿Quién me lee el artículo primero, segundo párrafo de la ley, por favor? De los mecanismos alternativos. ¿Quién comparte? ¿Quién comparte, jóvenes? ¿Ya lo identificaron? Compártanlo, por favor, aquí en la pantalla. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, A ver, por favor, ¿quién lo comparte? si gustan yo puedo compartir, pero denme chance de esta vez no leer porque todavía no ando al 100 de la vista y sí Ok, me está costando un poquito. compártelo usted y que lo lea Pablo. ¿Es el código o la ley, perdón? La ley. ¿Qué artículo, perdón? El artículo primero, segundo párrafo. ¿Ya está compartiendo? Es que yo no veo. ¿Ya? ¿Ya? Yo no lo veo. ¿Ustedes ya lo ven, jóvenes? no, no lo logro ver. no, aún no. A ver, dejo de compartir yo entonces. A ver, Lucero, comparte. ¿Ya? Ya ahí se ve.
Ya se Adelante, lo- por favor, Pablo. Disposiciones generales. Objeto general. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y tienen por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, que conduzcan a las soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Muchas gracias, Pablo. Entonces, el segundo párrafo de esta ley nos va a hablar cuál es el objetivo de los mecanismos, ¿no? El objetivo de los mecanismos, pues, es la solución de esos conflictos a través del diálogo, ¿ok? Eso lo especifica la ley. Ahora, ¿qué vamos a tener? Mediante procesos que van a dar sus características de estos mecanismos. Son orales, se busca la economía procesal y también la confidencialidad. ¿Ok? Entonces, el objetivo de los mecanismos alternativos lo encontramos en el artículo primero, segundo párrafo de la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Gracias por compartir. Ahorita no cierre, deje de compartir y comparto yo. Por favor. Gracias. Muy bien, y ahora continuamos nosotros acá. Fíjense, ahora, la justicia restaurativa, bien lo decía el artículo 17, que solamente se puede aplicar en aquellos casos que se encuentren regulados por la ley. ¿Ok? Entonces, no, en todos los casos de materia penal van a aplicar estos mecanismos. Solamente van a aplicar en los delitos por querella. Vamos a ver la próxima clase, la próxima sesión, un poco más acerca de estos delitos, pero solamente aplica a los delitos por querella, especialmente en los delitos de orden patrimonial, pero una característica muy importante acá es que sean delitos patrimoniales pero que se ejerzan sin violencia. Ahora, los mecanismos alternativos tienen como principales actores a los siguientes. En primer lugar, vamos a tener el órgano. ¿Qué es el órgano? Pues es la institución que va a estar especializada en los mecanismos en materia penal. Ahora, la federación tiene sus propios órganos, pero también cada entidad federativa será responsable de tener los suyos. ¿Ok? Entonces, el órgano es la entidad especializada en los mecanismos alternativos. Después tenemos los intervinientes. ¿Quiénes van a ser los intervinientes? Pues las personas que participan en ese mecanismo. Y va a haber dos figuras. Va a haber el solicitante y va a tener también el requerido o los requeridos. O también puede ser los solicitantes, ¿no? Nos vamos a arreglar, vamos a llegar a un acuerdo, un convenio, pues, pero vamos a acceder por medio de un mecanismo, los dos solicitamos. Bueno, y nunca puede haber dos requeridos, pero sí puede haber dos solicitantes. Ahora, ¿quién es el solicitante? Pues va a ser la persona física, pero también puede ser la persona moral que va a acudir al órgano de justicia alternativa a buscar una solución o de una controversia de índole penal. Y vamos a tener también que el requerido puede ser también una persona física o moral, ¿sí? A la cual vamos a convocar para solucionar esa controversia mediante la aplicación de un mecanismo. Ya vimos mediación, conciliación, junta restaurativa, acuerdos reparatorios. ¿Quién va a ser el facilitador? Pues el facilitador va a ser un profesional, se tiene que capacitar, tomar una formación para hacerlo, del órgano cuya función es facilitar la participación de las partes en el proceso, ¿sí? De los mecanismos. Ahora, los mediadores, los facilitadores deben de cumplir los requisitos de
que se establecen en la Ley Nacional de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal y otras disposiciones aplicables que también establezcan los órganos que imparten justicia. Ahora, ¿cuáles van a ser los principios rectores de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal? Son voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Ustedes los pueden encontrar en el artículo 4 de la Ley Nacional de esta ley. Uriel, ¿tienes la ley abierta? La de los medios, los mecanismos, sí, la tengo Ajá. abierta. Por favor, vamos al artículo 4. Sí, ya voy. Artículo 4, principios de los mecanismos alternativos. Ok, ¿lo leo? Sí, por favor. Ok, son principios rectores de los mecanismos alternativos los siguientes. Voluntariedad. La participación de los intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. Hasta 2. ahí, Uriel. Información. Hasta ahí, Uriel. Me vas Ok, dando la palabra en cada uno. ¿de Entonces, acuerdo? el primer principio quiere decir que las partes quieran participar en ello. No se les puede obligar. ¿Ok? Entonces, es la voluntariedad. No pueden ser obligados a participar. ¿Ok? Siguiente. 2. Información. Deberá informarse a los intervinientes de manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos, sus consecuencias y alcances. Muy bien. Entonces, en la información, cuando la persona acuda a solicitarla, debo de informarles todos y cada uno de los mecanismos que existen, cuáles son las características de cada uno y hasta dónde alcanza su resolución. ¿Ok? Después, Uriel. 3. Confidencialidad. La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes dentro del proceso penal, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea inminente su consumación, y por el cual peligre la integridad física o la vida de una persona, en cuyo caso el facilitador lo comunicará al Ministerio Público para los efectos conducentes. Ok, muy bien. Fíjense que acá, si se ven todo lo que se ventile en las sesiones de los mecanismos, pues no puede ser utilizado durante el juicio penal que se lleve, ah, sin la autorización de las partes. Ahora, se pone una excepción. Ahí lo dice, cuando se esté cometiendo otro delito, ¿no? Cuando se esté cometiendo otro delito o cuando se vaya a cometer y esto ya sea inminente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el facilitador tiene la obligación de informárselo al Ministerio Público. Solamente así es como se puede violar este de confidencialidad. Adelante, Uriel. 4. Flexibilidad y simplicidad. Los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los intervinientes para resolver por consenso la controversia. Para tal efecto, se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo. Muy bien, entonces como se pretende que los mecanismos cualquier ciudadano pueda acceder a ellos, pues el lenguaje que implementen, pues debe de ser un lenguaje que entendamos todos, ¿no? No solamente las personas que hayan estudiado Derecho, por eso su simplicidad, el lenguaje, evitar formalismos o tecnicismos en lo que se hable ahí, ¿ok? Y acuérdense, en los procesos, pues deben de ser muy flexibles, logrando que las partes lleguen a un acuerdo. Adelante, Uriel. 5. Imparcialidad. Los mecanismos alternativos deberán ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los intervinientes. Muy bien, entonces evitar los prejuicios, evitar nosotros decir un juicio de valor cuando nos toque ser un facilitador, un mediador. Equidad. Adelante, Uriel. 6. Equidad. Los mecanismos alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los intervinientes.
Muy bien, es decir, que las dos partes estén en igualdad de condiciones. Y por último, honestidad. 7. Honestidad. Los intervinientes y el facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. Muy bien, exactamente. Entonces, apegarnos siempre a la verdad, tanto a los que se está mediando como el facilitador. Ok, entonces vamos a tener que esos son los 7 principios de los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal y se encuentran regulados en el artículo 4 de esta ley. Vamos a hacer algunas consideraciones respecto a ellos y dice que, miren, solamente con autorización de las partes, lo que se ventile en las sesiones puede ser utilizado para investigaciones o formación también de especialistas en la materia. Ahora, el mediador también existen algunas situaciones en las cuales debe excusarse de conocer ese caso, ¿sí? Cuando exista un vínculo entre él y uno o más de los mediados. En ese caso, el mediador debe excusarse. Ahora, si dice ¿cómo se llama? A consideración del mediador, no existe un conflicto entre lo que él esté mediando y su relación entre las partes, pues ¿qué va a pasar? Pues dice, bueno, puedo seguir mediando, no hay un conflicto de interés, pero se lo tengo que informar a las partes, ¿ok? Es su responsabilidad informárselo a las partes. Y ahora, ellos son las partes, son los que van a decidir si siguen con ese mediador o solicitan otro, ¿sí? Ahora, el mediador también debe excusarse de participar en esa mediación o darla por terminado si ve que seguir con esa mediación, en lugar de favorecer, va en perjuicio de los mediados, ¿ok? Ahora, también excusarse como mediador si yo conozco ya la situación, el caso, y me doy cuenta que no tengo la preparación para llevar a cabo esa mediación de una forma idónea. ¿Ok? Y por último, también el mediador está obligado a dar por terminado el proceso de mediación si ve que las partes no están colaborando o bien si no se respetan las reglas de la mediación que las mismas partes establecieron. ¿Ok? Esos son como que algunos colorarios que podemos dar nosotros a los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversia. Vamos a empezar ahora a conocer un poco más acerca de la mediación. ¿Qué es la mediación? Leemos el primer párrafo, por favor, Uriel. La mediación es el más basado en la escucha Es el activa, más, la ándale. basado en la escucha activa, la identificación del problema y los intereses de las partes, así como el diálogo constructivo para replantear el asunto desde el entendimiento mutuo. Ok, entonces vamos a ver nosotros que a la base de este mecanismo alternativo conocido como la mediación, pues vamos a tener la escucha activa, ¿ok? Escuchar activamente a las partes. Y a partir de lo que nosotros estamos escuchando, identificamos el problema y los intereses que cada una de las partes tienen. ¿Para qué? Para nosotros poder establecer una solución, pero ¿en qué nos vamos a basar en esta solución? Por medio del diálogo. Ahora, este método es usado con mucha frecuencia en nuestros sistemas de justicia y cada día se apuesta más a él. De manera personal, creo que es un mecanismo bueno, pero muchas veces las partes no logran llegar a un acuerdo porque se les da mucha libertad. Yo así realmente lo pienso. Ahorita que veamos la conciliación, vamos a ver su diferencia. Ahora, su concepto lo encontramos en el artículo 21 de la ley. Por favor, Brenda. Sí, lo Leemos, por leo. favor, el artículo 21. Voy. Aquí estoy. Artículo 21, concepto. Es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, buscan, construyen y proponen
opciones de solución a la controversia con el fin de alcanzar la solución de esta. El facilitador durante la mediación propicia la comunicación y el entendimiento mutuo entre los intervinientes. Ok, hasta ahí llega. Sí. Sí, bueno, entonces fíjense, ¿qué es lo único que tenemos que, bueno, muchas cosas podemos hablar ahí, pero una de las características es que en la mediación, el facilitador, que es el tercero, solamente se va a dedicar a propiciar el diálogo, ¿ok? Él no va a proponer soluciones. Y es ahí cuando muchas veces, aunque un mediador, un facilitador propicie el diálogo, las partes, recordemos que están cargadas de emociones, pues dificulta esta, ¿cómo se llama? Precisamente esta solución. ¿Sí? Entonces, el concepto de la mediación lo encontramos nosotros en el artículo 21 de esta ley. Bueno, además de la materia penal, la mediación se puede implementar en otras materias como la familiar, la mercantil, la administrativa, la fiscal, la laboral, entre otras. Entonces, la mediación no es algo exclusivo de materia penal, sino que se comparte con otras ramas del derecho. Ahora, ¿qué más tenemos que decir? Fíjense que tanto la federación como los estados van a tener que tener organismos que contarán con los recursos humanos y materiales, ¿ok? Entonces, tienen que tener facilitadores, tienen que tener espacios para llevar a cabo estos mecanismos, ¿sí? Para que las partes puedan mediar, ¿sí? Ahora, fíjense, las instalaciones, la ley establece que deben de ser adecuadas para llevar a cabo las sesiones. Instalaciones adecuadas hace referencia a que se tenga la privacidad o confidencialidad. Por lo tanto, si yo estoy mediando en este escritorio, no puedo estar mediando a alguien más en el escritorio contiguo, ¿no? Entonces, a eso hace referencia con las instalaciones adecuadas, ¿ok? Y la seguridad para la confidencialidad de lo que se trate. Ahora, la mediación se va a llevar a cabo por medio de sesiones en las cuales van a participar las partes y el facilitador. Ahora, fíjense algo muy importante. Recuerdo que nos hablaba un compañero en la clase pasada que él ya había participado en una mediación y el mediador había dado la palabra a los abogados, ¿no? Pues ahí nos damos cuenta que eso no debe de pasar, por esto que vamos a ver. Fíjense que por necesidad, y ahora sí, a petición de las partes, pueden participar especialistas y técnicos. Por ejemplo, si estoy tratando el asunto de unos terrenos, pues puedo llamar a traer a un topógrafo, ¿no? Alguien que sepa del tema mejor que nosotros. Entonces, es ahí cuando por necesidad, óiganlo bien, y otra característica, a petición de las partes, sí puede estar presente un especialista o un técnico para dar su punto de vista, pero no lo sugiere el mediador o el facilitador, lo sugieren las partes. ¿Ok? Ahora, los abogados, los asesores legales, pueden estar presentes. Ahí las partes son las que van a decidir si están presentes o no. ¿Ok? Es un acuerdo de las partes. ¿Van a estar presentes los abogados, sí o no? Pueden escuchar, pero ellos no pueden participar en las sesiones. ¿Ok? Entonces, si algún día a ustedes les niegan el acceso a una sesión de mediación, no se pueden inconformar porque las partes tal vez así quisieron que no estuvieran presentes los abogados, ¿no? Y ahora no pueden estar, pero no pueden participar en la sesión. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a continuar acá. Características. Las sesiones se van a llevar a cabo de manera oral. ¿Ok? Entonces es la oralidad. Una característica de los medios alternativos es su oralidad. ¿Qué va a pasar? Cuando las partes, por medio de estas sesiones, alcancen un acuerdo, la obligación del facilitador es redactar el acuerdo, prepararlo. ¿Para qué? Para que las partes lo firmen. Ahora, ya una vez que se ha firmado el acuerdo, es obligación del facilitador remitirlo ante el órgano que se esté ventilando el caso. Ahora, si estamos en la etapa de investigación, pues se va a remitir ante el Ministerio Público. Si ya estamos en el juicio,
se va a remitir ante el juez. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. 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 Adelante, Pablo. Entonces, la mediación se puede llevar en cualquier momento del procedimiento penal, porque por eso Ajá. a lo que se refiere, si está en juicio, si está en investigación, o sea, Sí. no es desde antes de todo eso, sino No. puede ser en cualquier momento. Sí, Pablo, fíjate que va a venir ahí en la ley, es que ahorita no la tengo en la mano por la computadora, pero ahí dice el momento en el cual se pueden presentar, antes del auto de apertura a juicio. ¿Ok? ¿Queda claro? Ok. Pero desde el inicio, en cualquier momento procesal, antes del auto de apertura a juicio. Ok. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Bueno. Fíjense que me quedan 2 minutos de esta sesión. Voy a parar esto y vamos a dejar hasta acá.